Le damos una cordial bienvenida a este programa especial. Hoy hemos preparado un tema que va a bendecir su vida. Sanidad, milagros, prodigios y maravillas podemos esperar que el Espíritu Santo hará allí donde usted se encuentre. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, por favor déjelo allí en el box que aparece para el efecto. Siéntese, prepare sus notas, abra la Biblia si la tiene a la mano y disfrute de la presencia de Dios. Hoy quiero concluir la serie que he traído, que tiene una connotación familiar, ¿verdad? Y que de alguna manera pues también nos permite fortalecer la doctrina, y es como un puente de llegada a una meta e inicio de otra, porque los siguientes 2 meses vamos a ver mucha Biblia. Yo le invito para que del próximo domingo en adelante, si todavía no lo hace, traiga su Biblia, ya sea electrónica o en papel, y que traiga cuaderno de notas, aprenda a hacer sus propios estudios. Y yo todavía uso de papel porque me gusta mucho subrayar, hacer notas. Tengo cantidad de Biblias así que luego me sirven esas notas. Entonces le invito para que a partir del próximo domingo, porque voy a agregarle un poquito más de doctrina y de peso de palabra a los temas que usualmente doy los domingos. Hoy quiero compartir con ustedes el tema el mega misterio. El mega misterio. Diga conmigo, mega misterio. Y vamos a leer, puestos de pie, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Diga conmigo, columna y baluarte. Verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí la palabra grande está traducida al castellano del griego mega o megas. Por eso le puse mega misterio, porque dice el grande, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Repita conmigo en voz alta el verso 16, todos juntos leamos el verso 16, ¿les parece? Por favor, 1, 2, 3. E indiscutiblemente grande, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Que el Señor nos bendiga con su palabra y su revelación. Amén. Dele una sonrisa a la persona que tiene a la par suya y dígale, estás en el mejor lugar. Esto que acabamos de leer del verso 16, si lo vuelven a poner por favor, esto que acabamos de declamar, porque la verdad es que es un poema, también fue un cántico, era un cántico muy antiguo, un cántico que se cantaba en la iglesia primitiva y que le aconsejó el apóstol Pablo a Timoteo que se repitiera y que se aprendiera en la iglesia. Ya veremos el contexto. Y en 6 enunciados, aquí usted tiene resumido el evangelio. En 6 enunciados de este pequeño poema está el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia está en estas líneas. Indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Número 1, Dios fue manifestado en carne. Número 2, justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Y número 6, recibido arriba en gloria. No es un orden cronológico, porque en algún momento debiera ir la parte de abajo antes y las 2 líneas anteriores al final.
El punto es que como es un poema, debía de tener un balance en la rima. Y recuérdese que no es un poema en español, castellano, sino es de la lengua griega. De tal manera que en estas 6 declaraciones nosotros encontramos, en resumen, nuestra doctrina. Diga conmigo, doctrina. Y el mega misterio, o el misterio más grande que aquí comienza a describirse en el verso 16, es la verdad indiscutible que cambió al mundo, que cambió la historia del mundo en 2, en antes y después de Cristo. Y sigue transformando vidas por la eternidad. Es la profunda verdad de nuestra fe cristiana. A la iglesia de Dios se le ha dado la tarea de mantener, promover y defender el testimonio de la verdad. Esa fe, ese megamisterio. A la iglesia se nos ha dado la tarea, Dios nos ha asignado el sostener, el defender y el promover esa doctrina, esta fe, que nosotros le llamamos en una palabra evangelio. Diga conmigo, evangelio. La iglesia dice en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En primer lugar, entendemos que la iglesia es de Dios, casa de Dios, es propiedad de Él. Número 2, al decir casa de Dios, del griego oikos, se está refiriendo no solamente a un edificio, sino a la comunidad que vive en ella. Esto significa que la iglesia debe ser familiar, tiene un aspecto de paternidad, maternidad, y además de eso es la iglesia del Dios viviente, a Él le pertenece. Pero menciona dos elementos importantes. Dice que la iglesia es la columna y es el baluarte de la fe. Las columnas son esos postes que detienen el techo, que sostienen la estructura. En el tiempo de los griegos, cuando se construían templos, se construían grandes edificios gubernamentales o para las asambleas del pueblo. Las columnas servían para sostener la edificación, la estructura, y también para colocar inscripciones. Las columnas entonces tenían 2 funciones. Tenían la función de sostener la edificación y de comunicar a todos los de afuera de qué se trataba esa edificación, qué había adentro de la construcción, qué era ese edificio. Las columnas no solamente sostenían, sino que también declaraban. Las columnas tenían letreros, tenían inscripciones, tenían grabados. Por eso es que la iglesia, dice esta escritura, es columna de la fe. Columna porque sostiene la doctrina y columna porque la transmite, la comunica, la anuncia. Y número 2 es baluarte. Diga conmigo, baluarte. ¿Qué significa baluarte? Baluarte significa cimiento, fundamento. Las columnas pueden sostener la estructura firmemente porque están cimentadas, fundamentadas allá abajo donde no se puede ver, en ese cimiento hecho de concreto, hecho de piedra, para que pueda ser inconmovible aquello que se construye. Entonces la iglesia no solo somos columnas, sino que también somos cimiento para sostener. La iglesia está llamada para sostener, para promover y para defender la doctrina. Y nuestra doctrina es bíblica, es el evangelio. Esto es un misterio. Dice la escritura, grande es el misterio. Versículo 16. Indiscutiblemente, no hay duda, sin lugar a dudas, este misterio es grande, es un mega misterio.
Ahora, por el hecho de decir que es misterio, no significa que no se puede comprender. Aunque para los incrédulos está encubierto, porque eso significa misterio, estar detrás de algo, estar escondido, estar oculto para algunos. Sin embargo, para los creyentes, para el corazón creyente, le es dada revelación, nos es dado a conocer. Mientras que este mega misterio queda en lo oculto para los no creyentes, para nosotros los que creemos se nos da a conocer. ¿Y cuál es este gran misterio? Hay muchas cosas en la vida que nos sirven para salir adelante. No se necesita ser evangélico para aprender a trabajar. No se necesita ser cristiano para aprender a ser buena gente en el mundo. No se necesita leer la Biblia para poder tener urbanidad y buenas costumbres. Hay muchas cosas que aprendemos de la filosofía, de la sociología, de las ciencias formales e informales, y que nos pueden sacar adelante en esta vida. Sin embargo, hay cosas que en esta vida y para la otra vida, estos elementos de la ciencia y de la filosofía y de la experiencia humana no nos pueden proveer. Entonces, hay verdades, hay otro tipo de conocimiento para dar respuestas y soluciones a los enigmas de la vida. Hay cosas que debajo del sol no se pueden responder con los rudimentos del mundo, que los responde el Evangelio. Hay respuestas en nuestra doctrina para aquellas cosas que en el mundo no se encuentra respuesta. Son esos elementos faltantes de la verdad que solo se encuentran en Jesucristo. Amén. Ese megamisterio, dice el verso 16, es indiscutible, no tiene discusión. El megamisterio nos da los elementos para estar completamente integrados. Lo que nos hace falta, por eso usted y yo estamos aquí, porque el mundo no tuvo suficiente para nosotros. Y lo que el Señor nos da, el mundo no nos lo puede dar y tampoco nos lo puede quitar, ¿verdad? El Evangelio nos ha prohibido cosas y respuestas que en otros lados no se encuentran. Somos personas más sanas, somos personas verdaderamente libres, somos personas que tienen propósito, somos personas que tienen destino, somos personas que tenemos eternidad. Ahora somos hijos de Dios, gracias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Diga amén. Ese es el mega misterio. Ese es el más grande misterio. Y vamos a desmenuzarlo, vamos a despenicarlo, a desgranarlo uno por uno. Dice en primer lugar que este megamisterio, número uno, es que Dios fue manifestado en carne. El milagro más grande que ha sido testigo el mundo es la encarnación de Dios. Juan 1:14 dice que se hizo carne y habitó entre nosotros. El misterio de la encarnación es que la segunda persona, el Hijo, Dios el Hijo, llamado Jesucristo, siendo Dios e invisible, se hizo visible, tangible, porque tomó la naturaleza humana. La segunda persona de la humanidad, de la Trinidad, le agregó humanidad, le sumó humanidad a su naturaleza divina. Es la presencia de Dios. Dios es espíritu, no se puede ver, no se puede tocar, pero existe. Pero Dios, que es espíritu, se hace tangible a través de Jesucristo. Leamos en Juan 1:14 y 16 y 18. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que no se veía, ahora se ve. El que no se podía tocar, se pudo tocar porque se hizo carne. Versículo 16: porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Versículo 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La encarnación hizo posible que la gracia de Dios llegara al ser humano.
Antes de eso no había gracia. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él no solamente le ha visto, sino que lo ha dado a conocer. Una de las razones por las cuales Dios se hizo carne, se hizo hombre, fue porque nos quería mostrar al Padre. Conoció en carne propia el Señor Jesús las experiencias humanas. Experimentó lo que todos nosotros hemos experimentado y todas las generaciones, a excepción del pecado. Y nos alcanzó a través de una vida de servicio, su ejemplo, su amor, su misericordia, hasta el sacrificio en la cruz del Calvario. En Marcos 10:45 nos da una muestra de lo que es el servicio redentor de Jesús. A través de su vida ejemplar, a través de su servicio y de su ejemplo, nos empezó a redimir y lo completó, lo perfeccionó en la cruz del Calvario. Porque dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Toda una vida, desde antes, es más, desde antes de que Jesús naciera, Él ya estaba profetizado. Estando en el vientre de María, el Espíritu Santo dio testimonio que Él era el Hijo de Dios. Nació de una manera milagrosa, concebido por el Espíritu Santo. Y durante su nacimiento fue algo extraordinario, y durante su vida se dio testimonio hasta su muerte, a través de su ejemplo, su vida singular, sus enseñanzas, sus hechos de amor y sus milagros demostraron que era Dios entre nosotros. Él trajo la gracia, ese favor inmerecido, la naturaleza, porque así también la generación humana estaba perdida en sus delitos y pecados. Toda la humanidad iba directa al infierno, pero Dios en su amor y en su misericordia pasó por alto los pecados del hombre y envió a su Hijo para que muriera y sobre su Hijo se cargara todo el pecado y el juicio de Dios. Mire lo que pasó en la cruz del Calvario. Y el Viernes Santo yo posteé algo para recordar. Si alguna vez alguien se ha preguntado, ¿a mí quién me quiere? ¿Será que Dios me ama? ¿Cuánto Dios me ama? Yo le recomendé que cuando vinieran esas preguntas, solo viera al Viernes Santo, viera a Jesús en la cruz del Calvario, o viera un crucifijo. Porque ahí mira usted a Cristo con los brazos extendidos. Y de alguna manera el Padre está diciendo, Dios está diciendo, de esta manera te amo. ¿Así ve? Así de grande. Y no fueron los clavos que no dejaron bajar a Jesús de la cruz del Calvario. Fue el amor por ti, el amor por ti, el amor por mí, su misericordia. Ahí en la cruz del Calvario también encontramos dos manos de Dios. Una, la mano justiciera, la mano de juicio, la mano de castigo, que debió haber caído sobre toda la humanidad por nuestros pecados. Cayó sobre Jesús. En Él se cargaron todos los pecados del mundo y todas las enfermedades. Y ahí sobre Él cayó el juicio de Dios para castigar los pecados pasados y futuros. Ahí cayó sobre Jesús la mano dolorosa y poderosa de Dios para destruir el mal. Por eso fue que en algún momento Jesús en su sufrimiento dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo lo que a la humanidad le hubiera tocado que sufrir, ser apartada de Dios para siempre. Sin embargo, se ve la otra mano de Dios, que mientras una castigaba, la otra lo abrazaba. El amor del Padre, que a través de Cristo Jesús estaba abrazándonos a nosotros como sus hijos para siempre. Por eso es que al final Él pudo decir, Padre, en tus manos, en tus brazos, encomiendo mi espíritu. Número 2, justificado en el espíritu. Si volvemos a 1 Timoteo 3:16. Número 1, vino en carne. Número 2, fue justificado. No porque Él necesitara ser justo, porque hubiese sido pecador y necesitaba la justificación. Él fue justificado en el sentido de que fue vindicado. Fue vindicado de muchas maneras, en varios momentos, para demostrar que Él era justo y sin pecado. Hecho justo
Era sin culpa porque era sin pecado y fue vindicado. Veamos varias escrituras en Mateo 3:16, por ejemplo. En el momento de su bautismo en agua, cuando él salió del agua, dice la escritura que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo sobre él y una voz, la voz del Padre desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es un pasaje trinitario, porque en primer lugar vemos a Dios Hijo saliendo del agua, vemos a Dios Espíritu Santo descendiendo sobre él y oímos la voz del Padre que desde el cielo dice: este es mi Hijo amado. Este es un pasaje trinitario. En ese momento fue justificado por el Padre. Él dijo: este es mi Hijo. En 1 de Pedro 3:18, mire lo que dice el apóstol Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, ¿qué dice? En el Espíritu. Justificado, es decir, se demostró a través de la obra de la resurrección que Él era quien dijo que era. Si Jesucristo no hubiera resucitado, se tendría en duda toda su enseñanza, todo lo demás que prometió. Pero porque demostró, levantándose de la muerte, que Él era Dios, que Él es Dios, se puede concluir entonces que todo lo que dijo es verdad y que todo lo que prometió se va a cumplir. Veamos otra escritura en Efesios 1:20 al 23. ¿Todavía están conmigo, chicos? Muy bien, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Se está refiriendo a la energía, al poder, a la gloria, al poder del Espíritu Santo que lo levantó de la muerte y lo elevó al cielo y que también está con nosotros. Verso 21. Y nos puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mire lo que dice el verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo fue vindicado por sus palabras, por sus obras, por el testimonio del Padre allá en el bautismo y en la transfiguración, y por el poder del Espíritu Santo que lo levantó en la resurrección. Estas son pruebas indubitables de que Él era quien dijo que era, que es Dios. Número 3, visto de los ángeles. 1 Timoteo 3:16. Desde el momento en que nació Jesucristo, vieron ustedes en las escrituras, han visto ustedes en las escrituras que se abrieron los cielos y un coro celestial le dio la bienvenida y cantó para su nacimiento. Ángeles vinieron a anunciarles a los pastores. Y durante toda su vida, ángeles acompañaron a Jesús como recurso, como apoyo, como ayuda, como ánimo. Los vemos aún alrededor de él en el huerto del Getsemaní cuando estaba padeciendo la noche antes de que fuera entregado y padeciera. Un ángel se acercó para fortalecerlo cuando él estaba llorando y sudando, no solo lágrimas y sudor, sino sangre. Desde antes de su nacimiento, entonces, durante toda la vida y la resurrección, fue acompañado de ángeles. Fueron ángeles los que dieron la bienvenida a las mujeres cuando lo fueron a buscar el primer día de la semana y él ya no estaba ahí y les explicó que había resucitado. Los ángeles son importantes no solo para la historia bíblica, sino para nuestra historia, porque así como estuvieron con Jesús y anduvieron con él para atenderle, también dice la escritura en Hebreos que son ministros, servidores enviados a nuestro apoyo, a nuestro auxilio. Echemos manos de ellos, no los idolatremos, no confiemos más en ellos que en el Espíritu Santo, pero sí tengámoslos como esos compañeros de milicia, como aquellos que nos apoyan en algunos momentos. Los ángeles, para el caso de Jesús, habían sido testigos desde la creación, que cuando ellos fueron creados, desde ese momento fueron testigos de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia, de sus virtudes, de su gloria, de su soberanía.
Pero ahora en Cristo Jesús iban a ser testigos del amor y la compasión del Padre a través de Jesucristo. Ellos nunca habían visto ni habían experimentado lo que era la gracia y la misericordia sobre pecadores, sobre aquellos que le habían dado la espalda a Dios y que luego ahora Dios los estaba regresando. Habían sido testigos de la rebelión de Luzbel y cómo la tercera parte de los ángeles habían sido botados de una vez hasta el infierno, hasta la tierra, y están en calabozos esperando ser enviados al lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. Ellos vieron ese juicio y ellos no tienen opción a arrepentimiento. Entonces, el venir a ver en Cristo el sacrificio en la cruz y oír: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, era una cosa extraordinaria y nueva para los ángeles. Ahora eran testigos del amor y la compasión de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Número 4, ¿verdad? Predicado a los gentiles. Dios escogió una forma para dar a conocer esta fe. Dios dio una manera para que se conozca su doctrina a través de generaciones, ya por más de 2000 años, y que la iglesia es la que resguarda, la que sostiene, la que defiende y la que debe promover esta doctrina. La predicación. A través de la predicación. La alabanza nos puede servir, las obras sociales dicen mucho, el trabajo honesto también predica de alguna manera. Muchas cosas pueden ser utilizadas, pero Dios escogió una por excelencia y es la predicación. Esto significa promulgación, proclamación, anuncio. Eso de decir: yo no le digo nada a la gente, yo no predico el evangelio, sino que me miren, con mi ejemplo los voy a ganar silenciosamente. Eso no es predicación, porque hasta los demonios tiemblan y creen, y hasta los ateos se portan bien y a veces mejor que los cristianos, ¿verdad? Y el asunto es que Dios escogió que a través del anuncio, a través de que nosotros compartamos lo que sabemos, compartamos lo que creemos y compartamos lo que hemos empezado a vivir. Fíjese muy bien que fui claro en decir que compartamos lo que sabemos, que compartamos lo que creemos y que compartamos lo que hemos aprendido a vivir. Porque si yo le dijera que compartamos lo que ya vivimos, ninguno de nosotros vive al 100% todavía, ¿no es cierto? Estamos todavía en proceso, pero el hecho de que no seamos perfectos, el hecho de que todavía nos equivoquemos, no significa que estemos callados. No, una vez uno conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, lo debe anunciar. La iglesia debe salir a predicar, debe, hermano amado, decirlo. Usted con su compañero de trabajo, a su compañera de estudio, a su amigo, a su vecina, a su familiar, usted le debe compartir lo que sabe, lo que cree y lo que ha aprendido a vivir, y que se llama evangelio. ¿Está conmigo? Podemos enviar un tweet, podemos hacer un TikTok, podemos enviar un mensaje de texto, podemos hacer ilustraciones, podemos hacer procesiones o actos aquí en la plataforma, podemos nosotros poner pósters, podemos poner luces, podemos hacer conciertos, pero Dios no escogió eso. Lo que escogió fue la predicación, porque es a través de compartir lo que sabemos, lo que creemos y lo que hemos empezado a vivir. La forma en que Dios escogió entonces para que el mundo crea es la proclama. Si usted hace su parte, el Espíritu Santo hace la parte de él de convencer los corazones. ¿Está conmigo? No hay otra forma. Luego de su resurrección fue que encomendó a sus discípulos. Luego que resucitó y antes de su partida al cielo, Él los reunió y les dio lo que se denomina la Gran Comisión, que se encuentra en Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15 al 18 y Mateo y el libro de los Hechos 1, 8. Le repito, Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, versos 15 al 18 y Hechos 1, 8.
Ahí encuentra la tarea que Dios le dejó a todos los creyentes: predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las gentes. ¿A quiénes debemos predicarle? A toda la gente. ¿A quiénes debemos de hacer discípulos? A todos cuanto podamos. Amén. Pero esa es la tarea de la iglesia. Número 5, creído en el mundo. En la medida que la iglesia ha sido fiel de predicar el evangelio, el mundo se ha convertido. Y ya 2000 años, muchas generaciones. Nosotros estamos por cumplir 30 años y empezamos a partir de hoy, mis hermanos, la celebración. 30 años. Que nuestro techo, denle un aplauso a Dios para la gloria, por pura gracia que estamos aquí, es la gracia de Dios. Por 30 años hemos predicado el evangelio y hemos logrado muchas cosas gracias a Dios. Muchas personas ya están en la presencia de Dios, otros están sirviendo y muchos aquí están firmes. 30 años, pero ese techo que nosotros hemos alcanzado, que sea el piso para la nueva generación. Esos logros que nosotros hemos alcanzado, que sean los puntos de inicio para los niños, los jóvenes y las nuevas familias que están entre nosotros. Fue creído en el mundo. Generaciones han pasado y han puesto su confianza en Jesucristo, su dependencia y esperanza para la eternidad. Y en la medida que sigamos nosotros haciendo ese esfuerzo, seguiremos cumpliendo con esta doctrina, con este mega misterio. Y por último dice, recibido arriba en gloria. Volvamos a poner el texto de 1 Timoteo 3:16. Recibido arriba en gloria. Luego de la muerte, la resurrección. Y luego de la resurrección, la ascensión. Cristo murió y al tercer día resucitó. Pasó 2 días, 48 y pico de horas en la tumba. Mientras hubo silencio, puse yo el sábado. Fue un momento para poder reflexionar en el sepulcro. Que si bien es cierto, a veces no se ve a Dios, no se ve la mano de Dios en nuestra vida, debemos confiar de que el domingo está por venir. El domingo de la resurrección. Amén. Él se levantará. Y puse la oración de Jonás, en la cual dice, este pobre clamó y Dios le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Si tú estás en alguna angustia, alguna dificultad, y estás en alguna prueba, en algún dolor, confía en Dios. Él se va a levantar sobre tu vida. El tercer día Él se levantó. La resurrección demuestra de que lo que Él dijo es cierto, que quien dijo que Él era, así es. Y así se va a levantar en nuestra vida en cada uno de esos aspectos en el nombre de Jesús. Pero fue recibido arriba, fue recibido y la escritura pone aquí esta expresión recibido es puesto sobre los hombros, levantado en brazos, colocado arriba. Es como cuando su futbolista favorito, como cuando la estrella de básquetbol, como cuando el mejor beisbolista anotan y ganan la copa, el campeonato. ¿Qué hacen con el campeón? Se lo ponen en los hombros y lo levantan por sobre todos para celebrar. La forma en que Jesucristo fue recibido ese día que ascendió es que literalmente todos los seres espirituales lo pusieron sobre sus hombros y entró Él en gloria, en victoria, recibiendo los honores que Él se merece por haber cumplido la tarea, por haber cumplido la obra, por haber llegado a la obra que Dios le había encomendado. Habiendo cumplido victoriosamente con su obra, fue levantado en brazos literalmente. Esta palabrita, recibido arriba en gloria, significa literalmente que fue levantado en brazos para ser coronado, para recibir honores. Vamos a leer varias escrituras rápidamente. Mateo capítulo 26, versos 63 al 64. Mateo 26. ¿Alguien está aprendiendo que diga amén? ¿Alguien no está aprendiendo que diga, pero ahí voy?
Aleluya. Mateo 26, versos 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es cuando estaba en el juicio, ¿verdad? Verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lucas 22, 69. No solamente venció en la cruz del Calvario, no solamente avergonzó a los demonios al morir en la cruz, sino que al levantarse de la muerte en su resurrección y ascender a los cielos, se estaba poniendo sobre toda la creación. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará, ¿dónde dice? A la diestra del poder o la autoridad de Dios. Hechos 1, 9 al 11. Ya previo, a unos minutitos antes de la ascensión, Lucas en el final y Lucas en el libro de los Hechos al principio, como una bisagra se forma ahí ese momento en el que fueron al monte, salieron de Jerusalén y él ascendió a los cielos. Pero unos minutos antes, al darle la gran comisión, también dijo esto: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Fue alzado. Nosotros, según las películas, lo que vemos es como que se levantó en el aire. Pero lo que aquí dice literalmente es que fue levantado. Le echaron culas, dicen allá en Ciudad Vieja. O sea, lo agarraron de las piernas y lo levantaron. Ángeles del cielo vinieron porque eso era una celebración. Fue alzado, levantado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, diga conmigo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él ha de venir, Él ha de regresar, el mismo, diga conmigo, el mismo. En Hebreos 10, 12, ya vamos a ir concluyendo. Hebreos 10, verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Por eso es que, a diferencia del culto católico, el culto evangélico bíblico, es que en la misa se sacrifica al Cordero de Dios cada vez que ofician la misa. Nosotros no lo sacrificamos porque ya fue sacrificado una vez y para siempre. Lo que hacemos es conmemorar, lo que hacemos es celebrar lo que dice la Biblia. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios. ¿Quién habita en nuestro corazón? Cristo, por el Espíritu Santo. Jesús ascendió a los cielos con cuerpo resucitado, pero conservó algo. De esa naturaleza humana que él tomó, que le agregó a su naturaleza divina, el Hijo de Dios se llevó consigo las marcas de su servicio y sacrificio por amor a nosotros. Los agujeros en sus manos y en sus pies, sus heridas, las heridas en su cuerpo, sanadas, cicatrizadas, pero como un fiel recuerdo y como un fiel testimonio de que el mismo que se fue es el mismo que ha de venir. Conclusiones. Diga conmigo, concluimos. Número 1. Póngame ahí las conclusiones si pueden. El gran misterio de la fe, el gran misterio de la doctrina, ¿quién es entonces? Jesucristo. El mega misterio es Jesús, el que le da respuesta a lo que no se encuentra respuesta en este mundo. Quien le da los elementos para que sea usted sano completamente, libre completamente y que usted sea íntegro en su humanidad.
El gran misterio de la fe entonces es Jesucristo. Número 2. La iglesia está llamada a sostener, a dar a conocer y a defender el misterio de nuestra fe. Nosotros como iglesia, si el misterio de la fe es Jesús, nosotros como iglesia estamos llamados a sostener, a promover y a defender ese misterio, esa doctrina, esa fe. Número 3, los creyentes podemos confiar en la obra de Jesucristo y que cumplirá sus promesas. ¿Cuál es la clave para que podamos confiar en Jesucristo? Su resurrección. Por cuanto Él resucitó, se demuestra que todo lo que Él dijo que Él era, es cierto, y que todo lo que Él prometió se va a cumplir. Por eso la resurrección es lo más importante de nuestra fe cristiana. Porque si no hubiera resucitado Cristo, seríamos como cualquier otra religión. Hacen grandes eventos durante 40 días sin criticar a nadie. Pero hoy, el día de la resurrección, ¿dónde están? De goma, durmiendo o en la playa. Muchos evangélicos también, ¿verdad? Que ni de cuaresma ni de resurrección. Pero está bien, porque cada día lo celebramos, cada domingo lo celebramos. Pero en la fiesta de resurrección para nosotros debiera ser lo más importante. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y número 4, conociendo entonces, creyendo entonces, ¿qué le toca a la iglesia hacer? Debemos declarar que Jesús está vivo y que pronto volverá. Que el mismo que se fue, el mismo que resucitó, el mismo que se sacrificó, el mismo que nació virginalmente y el mismo que se encarnó, ese mismo regresará por nosotros, su pueblo. Y lo vamos a estar esperando mientras predicamos, mientras servimos, mientras confiamos y sostenemos la fe. Póngase de pie, vamos a celebrar. Habiendo recibido este mensaje en nuestro corazón, estoy seguro que más de uno allá está con inquietudes, con necesidades de oración y especialmente de acercarse más a Dios. Yo les invito para que ahí donde ustedes se encuentren, hablemos con el Señor y le digamos con estas sencillas pero profundas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude en este caminar cristiano y pueda yo superar todos aquellos desafíos que están haciendo que mi vida no cambie. Me pongo pues, Señor, en tus manos para que hagas una transformación en el nombre de Jesús. Si usted, mi querido amigo, hizo esta oración, si usted, mi querida amiga, hizo esta oración, puede estar segura que Dios le escuchó. Usted es hijo, hija de Dios y pronto verá la respuesta de esta oración. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, déjenos sus comentarios y con mucho gusto le estaremos atendiendo.